Bienvenidos a un nuevo programa de Estado de SATS. Hoy para dar continuidad al análisis que estamos haciendo de la situación que se va viviendo en la isla, sobre todo enfocados en los temas económicos, ¿no? Políticos, pero principalmente también analizando el tema económico que está dando mucho de qué hablar, ¿no? De hecho, hicieron una especie de congreso, no sé cómo lo llaman ellos, congreso de la Asociación de Economistas. Y, por supuesto, la Helms-Burton es la aplicación y lo que está ocurriendo alrededor de ella es uno de los ejes de toda de estas noticias que tienen que ver con el área de la economía. Bueno, Boris y Fernando, gracias por estar por acá. Gracias a ti, Antonio. Y bueno, quisiera arrancar por esta parte, ¿no? ¿Cómo se está reflejando todas estas medidas que se han ido tomando, que han sido incluso también de forma escalonada? Hoy veíamos una nueva en relación al tráfico humano que también tiene una repercusión económica, después vamos a hablar de ella. Lo de los cruceros que acaba de hace apenas unas semanas de aplicarse y ha tenido también un impacto en ciertos sectores. Las demandas que ya se conocen, que ya se han interpuesto, las respuestas que han dado algunos países, sobre todo europeos. Quisiera arrancar por ahí, no sé quién de ustedes desee comenzar. Bueno, hay una realidad y es que aunque se plantea por las autoridades, la Helms-Burton no ha afectado o no afectará a Cuba y que estamos preparados para resistir cualquier embate del imperio, esa es la retórica que se ha venido manejando. Vemos en la práctica que sí, que hay toda una serie de medidas, como planteaba Antonio, esto mismo de los cruceros, que ya se manifiesta en un sector de la población, por lo menos los que se beneficiaban con las visitas de los turistas que venían en los cruceros, fundamentalmente los que utilizaban los coches tirados por caballo para pasear por la ciudad, los coches clásicos de los años 50 que hacían las caravanas, algunas cafeterías y paladares y restaurantes de La Habana Vieja, y también artesanos de los antiguos muelles San José, que, como es lógico, han visto afectados sus ingresos porque directamente vivían de los turistas que venían en los cruceros. No tanto los arrendatarios, porque estos turistas no utilizaban las viviendas realmente, porque ellos pernoctaban en el crucero. Y también, como es lógico, todas estas medidas han afectado al gobierno desde el punto de vista económico, con la lentitud en las inversiones que realmente no se acaban de materializar. Veíamos la visita que hacían los ingleses con respecto a promover de nuevo las inversiones, y llamaba la atención que cuando uno leía las declaraciones, estas declaraciones eran más bien retóricas. En la práctica, ninguna concretizó ningún plan de inversión para hacer en Cuba, sino que quedó en el plano de la retórica. Y ahí hay una cosa, Fernando, que yo quisiera mencionar, porque se repite una y otra vez, y el régimen lo hace, y lo dice Bruno Rodríguez también con mucha frecuencia, que todas las inversiones están garantizadas. Y yo creo que aquí se está manejando claramente una desinformación, porque el problema de la ley Helms-Burton es que no es que va a venir ninguna autoridad de otro país a aplicar sanciones aquí dentro de la isla o va a confiscar algo. O sea, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que la mayoría de las empresas que a nivel global siempre tienen algo que ver con la economía norteamericana, porque es la mayor y la más potente y la más dinámica en el planeta. Tienen algunos activos, tienen algunos representantes, tienen algo siempre en Estados Unidos. Y en lo que consiste la ley Helms-Burton es que al interponer una demanda en tribunales norteamericanos, esos tribunales le van a reclamar a esas empresas y van a tener la posibilidad de poner multas o sanciones a esas empresas, y esas empresas, al tener activos dentro de Estados Unidos, se ven forzadas también a tratar de cumplir con esas multas, con esas penalidades. De lo contrario, pierden la posibilidad de estar en el mercado norteamericano o incluso de esos activos que ellos pueden manejar en bancos o en propiedades, en forma de propiedades. O sea, es decir, esa garantía que ellos están mencionando aquí al interior realmente no tiene nada que ver con los mecanismos que tiene la propia ley Helms-Burton para penalizar
a quienes trafiquen con propiedades confiscadas. Y de todas maneras, yo no quiero tampoco que se pierda de vista algo que hay que tener en cuenta y que hay que incidir en eso. O sea, cuando tú lees el objetivo, al principio de la ley Helms-Burton están los objetivos de la ley. Hay objetivos que son típicamente de intereses norteamericanos. Ajá. Y hay objetivos que son el resultado de que durante 50 años, hasta que se emitió la ley Helms-Burton, estuvieron yendo cubanos hacia allá con un claro interés de sencillamente restablecer la democracia en Cuba. Y eso se manifiesta en la misma ley. O sea, uno de los objetivos, claro, uno de los objetivos de la ley Helms-Burton, sí, pero al principio tienen como un pequeño espacio de objetivos. Sí. Y ahí está, uno de los objetivos, claro, es que se rehabilite a las empresas norteamericanas que fueron confiscadas sin indemnización en los años 59 de manera ilegal, y el otro es el restablecimiento de la democracia en Cuba. Y ellos describen claramente, el gobierno de Castro no ha manifestado que no va a haber apertura electoral, que no va a haber apertura política, que no va a haber disfrute de derechos humanos en Cuba. O sea, y ese es más el resultado de, entre otras cosas, los cubanos de los Estados Unidos, los cubanoamericanos, incidiendo en la forma como se está haciendo esta ley. Entonces, lo que tenemos hoy, cuando tenemos el problema este del recrudecimiento del embargo o de las leyes estas que se están emitiendo, es que, entre otras cosas, se ha tirado por la borda cualquier esperanza de que haya algún cambio político o democrático en Cuba. Entonces, la ley hoy tiene pleno vigor. Porque si hasta el año 2013 las personas hablaban de reformas de Raúl Castro, ya esto lo hemos dicho en algún programa, lo que estamos viendo con la nueva Constitución, con la represión que hubo a los activistas que quisieron hacer el no, y ahora ayer anunciaron que se mandó al Parlamento la nueva ley electoral, lo que se está viendo es sencillamente que el gobierno está mandando nuevamente un mensaje, y es el mismo que la ley Helms-Burton había clarificado en el año 90 y tanto, 96, en el año 96, que es que en Cuba no hay ninguna voluntad política de devolverle la libertad a los ciudadanos. Boris, y tú sabes que dentro de eso hubo sus discrepancias, diferencias cuando el llamado proceso de deshielo. Por lo menos para mí ha quedado claro que mientras estos individuos estén en el poder no va a haber absolutamente ningún cambio. Y ellos lo han manifestado con creces, incluso lo han hecho en algunos momentos con posiciones realmente violentas, cuando fusilamiento de aquellos 3 jóvenes, que fue un fusilamiento expedito y brutal, una forma realmente de individuos que eran unos delincuentillos que sí habían cometido, por supuesto, un delito, que es un secuestro, pero para nada implicaba una sanción de ese tipo. La ley trata de manejar los delitos que se cometen balanceado con la respuesta que tú le das y las sanciones que se apliquen. Sí, pero ese es el debate de si el cambio significaba, si Raúl Castro se estaban haciendo cambios o algo. No. Estamos de acuerdo que el hombre pragmático, lo que vendieron, que era pragmático, que quería hacer esto, lo otro. Estamos de acuerdo. Sin embargo, el mensaje que se está mandando hoy es: no va a haber ningún cambio. Entonces, por lo tanto, no tiene por qué haber ninguna apertura. No, y lo que resulta realmente increíble también es que cuando tú, bueno que mencionaras el año, cuando tú ves la fecha en que se construye o se escribe y se aprueba la Helms-Burton, que es año 1996, y estamos hablando, señores, ya casi ahorita 25, un cuarto de siglo, estamos enfrentando una realidad igual o peor que la que teníamos en ese momento. Absolutamente. Mira, aquí hay un planteamiento que hay que tener claro. El presidente designado, cuando asumió, dijo que él era la continuidad, que no era el cambio, que era la continuidad, y eso lo ha venido ratificando en el tiempo que lleva ejerciendo el cargo, teniendo presente todas las medidas estas que vienen aparejadas con la Helms-Burton, pues las autoridades se han visto obligadas a reaccionar de alguna forma. Y esta reacción es una reacción lenta, yo diría que temerosa, cobarde inclusive. Y podemos traer a colación el planteamiento de descentralizar la planificación económica para el año 2020. Se plantea que esa es una decisión valiente y revolucionaria. Sí. Yo lo pondría entre comillas. O sea, tal vez. Entre comillas, es muy hacendoso. Bueno, hacendoso, Fernando. Tal vez 40 años atrás pudiera usarse con comillas entonces. Porque esto de planificar ahora de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como se ha venido haciendo en 60 años, llama la atención. En primer lugar, uno dice, bueno, la planificación va a comenzar por las unidades empresariales de base.
Pero bueno, es que las unidades empresariales de base no tienen autonomía, no tienen independencia. ¿Cómo un director y los obreros de una unidad empresarial de base pueden planificar si ellos no saben ni los suministros que tienen, ni el estado que van a tener en las maquineras, si pueden mejorar, si pueden hacer inversiones? Todo eso tiene que venir de arriba. A ellos les asignan la materia prima, si hay inversiones nuevas en la maquinaria, si hay mejoramientos. Yo leía esta semana una cosa que me llamaba la atención, una fábrica productora de servilletas que llevaba un año paralizada, simplemente porque la tarjeta que hacía funcionar la máquina principal tenía problemas. Entonces, ese director o directora de la fábrica durante un año no pudo resolver ese problema. Eso es un medio oficial, lo leí. Es un medio oficial, salió en la prensa oficial. ¿Por qué? Porque tenía que esperar que el organismo superior, el ministerio o quien fuera, o la organización superior empresarial, resolviera el problema. Y entonces, paralizaba un año la fábrica. Ese es un ejemplo de la semana pasada. Entonces, a mí me llama la atención que se plantea, bueno, vamos a enviar economistas, contadores, para que asesoren a estos obreros y a este director. Y yo me pregunto, bueno, ¿van a asesorar o van a imponer su criterio? Porque estos economistas han estado elaborando el plan en un buró del ministerio y ahora simplemente irían a elaborar el plan en un buró de la fábrica. Pero su mentalidad es la misma. Si no funciona el mercado, que es realmente la base de una economía libre, si no se deja funcionar el mercado, pues todo lo demás, estas planificaciones y todo pierden el sentido, porque aparte, hoy en día todo el mundo sabe que los mercados se mueven incluso a una velocidad muchísimo mayor que anteriormente y las personas tienen que tener en cuenta cómo se comporta el mercado al exterior de la isla. En ese sentido tendría que tener todos sus derechos de importar, exportar, todos estos elementos básicos para una economía que realmente no lo tienen. Y partiendo sobre todo del fundamento, que es que nadie es dueño de esa propiedad. Al nadie ser dueño de esa propiedad, la capacidad que tú tienes de decisión, de toma de decisión, es realmente casi nula. En Cuba existe una cosa que se llama política de cuadros. La política de cuadros es una cosa que en papel es promover las personas más capaces al frente de las funciones del Estado y de las funciones de la empresa, etc. La realidad es que la política de cuadros es la forma de promover miembros leales a las funciones de cualquier índole, de cualquier organismo en Cuba. O sea, esa es la política de cuadros. Eso se ve, por ejemplo, cuando tú miras el Parlamento cubano, los diputados todos son jefes de algo y todos son miembros del Partido Comunista. O sea, ese es el resultado de la política de cuadros. Sin embargo, cuando tú vas a buscar los nombres de esas personas, miras la empresa al frente de la cual estuvieron, o la empresa, o el sindicato, o la organización al frente de la cual estuvieron, y vas a ver los nombres de ellos, en qué se destacaron antes de ser esos jefes de esas empresas, lo que te das cuenta es que no hay información. O sea, tú dices ahora, a mí me gusta mucho este ejemplo, Teresa Marele Boué, que es la que está al frente de la Federación de Mujeres Cubanas. Si en Cuba hay una sola organización que se ocupa de todos los problemas que puede enfrentar el género femenino en el país, lo mínimo que tú debes pedir es que la presidenta sea una persona que cuando tú pongas en Google Teresa Marele te diga, oye, de los 19 años se estaba comiendo a 3 homicidas de mujeres, 4 violadores, estaba peleando en el Parlamento y estaba haciendo ¿qué? No te va a parecer nada de esa señora. Y eso es lo que demuestra que Cuba ha estado por décadas promoviendo ineptos. O sea, cuando tú vas a ver a ese presidente ahora de una empresa para decirle, oye, ahora tu empresa es la que va a planificar, ese tipo no tiene ni la menor idea de cómo planificar nada. Eso es lo que vamos a enfrentar. Hay un tema acá, Fernando, que tú mencionabas ahorita, estableciendo el paralelismo de cuando en la ex Unión Soviética se habían mencionado este tipo de transformaciones o maniobras, ¿no? Y creo que ese dato sería interesante. Sí, por ejemplo, aquí se habla de la unidad empresarial de base. Estamos hablando de empresas estatales. Aquí no se habla para nada de el particular, ni se habla de pequeñas ni medianas empresas privadas. No existen. Y buscando encontré que, por ejemplo, en el año 1988, existiendo la Unión Soviética y Gorbachov al frente todavía de la Unión Soviética, se elaboraron y se publicaron 2 leyes, una ley de cooperativa, no una ley para las cooperativas agropecuarias y otra para las no agropecuarias, una ley de cooperativa y una ley de la empresa estatal. Y empecé a comparar y resulta que la ley de cooperativas no agropecuarias, esta que salió hace una semana,
resulta que es mucho menos adelantada que aquella que propusieron y que se aprobó en el año 1988 en la ex Unión Soviética. Por ejemplo, en aquella época estas cooperativas eran autónomas, tenían autonomía total, podían como tales importar y exportar, o sea, podían importar los insumos y las maquinarias que necesitaban para producir y podían exportar. La mayoría de los ingresos iban al fondo de la cooperativa y se pagaba un impuesto estatal, simplemente como estaba establecido. Y además, me llamó la atención, tenían la potestad de emitir acciones y vender acciones entre sus miembros e inclusive fuera de la cooperativa a otros accionistas que quisieran incorporarse. Y un detalle, podían publicar anuncios y podían anunciar qué era lo que hacían. Estoy hablando de una ley del año 1988, o sea, hace 31 años. Y resulta que esta que se aprobó aquí no... Bueno, de hecho, también, Fernando, hay que ubicar también en un periodo similar las transformaciones que hicieron los vietnamitas al tema económico, que también tenía que ver con esto, con permitir alguna liberalización en China también. O sea, que era un proceso que había arrancado desde los 70, pero todavía en los 80 seguía. El tema que llama la atención es que aquí 30 años después... Díaz-Canel se le ocurre la brillante idea de llamar que es revolucionaria y que es transformador y todo eso. Una retórica tan ya gastada cuando todo el mundo sabe y todo el mundo está viendo que toda esta empresa socialista y todo es un severo desastre y que lo que están planteando realmente no va a ser solución de nada, porque principalmente están basando su discurso en el elemento de que el problema ni es el sistema ni es la élite que está en el poder. El problema son los mandos medios, estructuras medias que están haciendo que este desastre supuestamente no sea eficiente. Y eso lo trasladan lo mismo para el sector hidráulico, que para el sector de la construcción, que para el sector de comunales, para cualquier cosa, para lo de los ferrocarriles, que los otros días tú hacías un comentario... No, que lo clasificó como bloqueo interno, que eso sale en las redes, por primera vez se habla de bloqueo interno. Sí, pero habría que preguntarle, ¿y quiénes son los que están haciendo ese bloqueo? Porque eso que tú dices, eso que estamos los mandos medios y nosotros los ciudadanos que no entendemos las políticas las dinámicas tan avanzadas. Tú mencionabas los otros días algo del tema de los ferrocarriles, ¿no? Y me gustaría que quizás... Sí, hay una situación que es esta, ¿no? Se maneja esta retórica y se habla de que hay que cambiar la mentalidad de los cuadros, que los cuadros tienen que adaptar su mentalidad a los nuevos tiempos, etcétera. Pero bueno, yo creo que también tiene que cambiar la mentalidad de los dirigentes antes que los cuadros, porque los dirigentes lo que están es haciendo retórica. Antonio hablaba del problema del ferrocarril y muchas personas se sintieron, y es lógico, agradecidos, entre comillas, vamos a volver a poner, de que después de tantos años de no haber ferrocarril, al fin iba a haber de nuevo ferrocarril. Bueno, un ferrocarril atrasado en el tiempo, un ferrocarril que se moverá a 50, 60 kilómetros por hora, lo cual ya no es una velocidad para ningún ferrocarril del mundo. Los ferrocarriles se mueven por lo menos 200 y pico kilómetros por hora. No vamos a hablar ya de los ferrocarriles de pasajeros aerodinámicos que adquieren mayores velocidades. ¿Por qué? ¿Por qué estas velocidades? Y un viaje, entre comillas también, un viaje de Holguín a La Habana o de La Habana a Holguín, pues demorará 13 horas, aunque sean 743 kilómetros. Eso es absurdo totalmente. ¿Por qué? Porque antes de importar los vagones, antes de importar las locomotoras, tú tienes que restablecer las vías férreas. El ferrocarril se mueve por las vías férreas. Si las vías férreas no permiten lograr las velocidades, da lo mismo que traigas una locomotora que desarrolle 200 kilómetros por hora, porque jamás los va a alcanzar. Y traigas vagones que sean capaces de resistir esa locomotora, tampoco lo va a alcanzar. Entonces tú vas ya a establecer un ferrocarril subdesarrollado, que se va a deteriorar antes de que se mejore la vía férrea, porque ha pasado con el transporte interprovincial. O sea, los Yutón, esos que se han traído, la mayoría se han deteriorado y ya no hay restablecimiento. Y con el ferrocarril está sucediendo lo mismo. Además, una cosa son los ferrocarriles que transportan pasajeros y otra cosa son los ferrocarriles que transportan carga. Hay una diferencia tecnológica entre uno y otro. Déjame dar este dato que me parece que ilustra muchísimo el tema de las vías férreas en este caso.
Y según un estudio que hizo una organización internacional en el año 1948, que se publicó en el año 51, es un banco internacional que ahora es el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos encontraron que Cuba tenía 17.470 kilómetros de líneas de ferrocarril, lo cual representaba 3,4 kilómetros por cada 1.000 habitantes. Si lo vamos a comparar en esa fecha, Estados Unidos tenía en ese momento 2,4 kilómetros de líneas de ferrocarril por cada 1.000 habitantes. O sea, Cuba superaba por la cifra ampliamente a Estados Unidos en esa época. Y lo que tenemos en la actualidad, según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas, en el año 2015 ellos reportaban que existían 8.367 kilómetros de línea de ferrocarril, lo cual implicaba 0,74 por cada 1.000 habitantes. O sea, en el año 48, 3,4 kilómetros por cada 1.000 habitantes, y en el año 2015, 0,74 por cada 1.000 habitantes. Y lo que pasa es que ten en cuenta que Cuba, además, es una isla ideal para el ferrocarril por su forma geográfica. O sea, cuando tú estás en un país tan enorme como Estados Unidos, o en países que no son como Cuba, que es largo y estrecho, es más difícil hacer el reguero de líneas dentro del país. Pero una maravilla, una línea rápida de oriente a occidente, eso sería en Cuba, con una carretera maravilla. central se conectó a todo el país. Eso es una obra maravillosa. Con una línea central conectas a todo el país. O sea, Cuba tiene una facilidad en el tema de la comunicación de transporte. No tiene grandes alturas, tienes terrenos inmensos llanos. Sería fantástico que el tren se hubiera seguido desarrollando, pero acuérdate que el dato lo dio el Estado, lo repitió varias veces además. Cuba hacía 40 años no recibía un tren nuevo. Y 40 años, el año 78, desde 1978 Cuba no recibía un tren nuevo. Si hubiera una posibilidad de hacer una investigación de antes del año 59, cada qué tiempo se recibían trenes nuevos, probablemente ya desde el siglo XIX se recibieran, con un periodo menos extenso, se recibieran probablemente desde el siglo XIX trenes nuevos. O sea, probablemente este es el periodo más largo sin recibir trenes nuevos. Evidentemente está completamente correlacionado el tema de la industria azucarera con la de los ferrocarriles. Pero el turismo lleva también. Si Cuba desarrolla una infraestructura exactamente, turística, turismo también. Eso mismo que hablábamos. Claro. O sea, moverte en todo el país en un tren rápido sería maravilloso. Y todas estas industrias, primero el turismo ha tenido altas y bajas. El régimen en algún momento en los 90 parecía que tenía más interés. Después, cuando apareció Venezuela, lo dejó caer. Ahora de nuevo vuelven a intentar. Y el tema de la industria azucarera, todo el mundo sabe que en los años 2000, en la primera década de este siglo, Fidel Castro decidió desmantelar completamente la industria azucarera, y todo esto ha traído por consecuencia este desastre. Fíjate, también en la comunicación. El ferrocarril colapsó prácticamente a partir de los años 60, o sea, fue perdiendo su capacidad para transportar tanto personas primero, porque se priorizó el transporte de carga, y después también colapsó el transporte de carga. Se llegó al extremo de que los trenes que realizaban viajes diarios fueron posponiéndolos. Por ejemplo, los trenes que realizan los viajes a Holguín, a Santiago de Cuba, salen una o dos veces a la semana. Se cerraron las estaciones y las terminales donde se reparaban las locomotoras. Ahí está Cristina, que es el museo, Ciénega, que no tiene actividades, la de Ciego de Ávila, que era una gran reparadora, es un mercado agropecuario. O sea, prácticamente quedó eliminado el ferrocarril. Se partió del criterio de que el ferrocarril parece que no hacía falta y que no era necesario. Y ahora, de un tiempo acá, con mucho bombo y platillo y poca efectividad, porque me acuerdo un momento en que se dijo, se va a restablecer el ferrocarril, vamos a construir la vía férrea central. Se movilizó el Ejército Juvenil del Trabajo. Sí, yo recuerdo hombre, el general Luzón. El general Luzón al frente de la obras y de pronto eso se paralizó porque las fuerzas se dedicaron a construir el ramal de Mariela a La Habana, que por cierto, hace 15 días hubo un descarrilamiento por la mala construcción precisamente. Sí, porque estos datos son de vías que realmente estaban completamente funcionales, y los datos que da la Oficina Nacional de Estadística habría que ver realmente en qué condiciones se encuentra esa vía. Porque ahí hay 8.000 kilómetros de vía, pero bueno, ¿cuáles son funcionales? Porque ahora mismo los directivos de transporte aclaraban que ellos estaban haciendo el estudio de ver por qué vías podía ir este tren, teniendo en cuenta que dieran seguridad. Quiere decir que no todas las vías dan seguridad, y ahora va a haber diferentes recovecos y vueltas para utilizar vías
Y no es una línea recta, porque esa línea recta tiene problemas. Deberían y no se llevarlo a puede Europa. Lo que la vía, una vía correcta es que se lo regalen a Europa. Yo de todas maneras quería, Antonio, hacer un giro aquí también en la atención, porque es una cosa que se nos queda atrás. O sea, y es la campaña que ha hecho el gobierno cubano contra la Helms-Burton, con esta frase que dice: no nos entendemos. Ellos han puesto un spot televisivo que usa un actor muy bueno y personas que yo conozco, Fernando Echeverría, donde Fernando Echeverría habla de que no nos entendemos, hace un spot terrible en el sentido del mensaje que están enviando. Y ese spot se ha acompañado de afiches que yo he estado viendo que dicen: contra mi escuela no nos entendemos. Esto es parte de algo que ya conocemos mucho, que son personas que se prestan a escenificar spot, propaganda, a realizar acciones y carecen del conocimiento, por lo menos, para matizar la indignación que fingen en pantalla. Fernando Echeverría y todo lo que hacen ese spot deberían saber que durante el gobierno de Raúl Castro se han cerrado una cantidad de escuelas extraordinarias, entre ellas un fenómeno muy, muy grave que fue el cierre de las escuelas rurales. Y Sirley Ávila fue una persona que era delegada de circunscripción, un personaje muy conocido, era delegada de circunscripción en Limones, en Las Tunas, si mal no recuerdo. Le cerraron una escuela en el año 2008-2009, se cerraron el máximo de las escuelas rurales posibles, y los niños de Limones tuvieron que empezar a caminar a esta idea de 400 metros, que era donde le quedaba la escuela, a caminar 6 kilómetros. Sirley Ávila me comentó, porque eso yo la entrevisté, ella me comentó: caminan 6 kilómetros de ida, 6 de vuelta al mediodía, almuerzan en su casa, 6 de ida, 6 de vuelta. Sirley comenzó una gran campaña que la llevó sencillamente a que el gobierno cubano la quitó de delegada de circunscripción. Y lo que más logró es que al año siguiente el gobierno cubano le quitó a las escuelas rurales la sesión de la tarde. Quitó la sesión de la tarde para que los niños ahora solo caminen 6 kilómetros de ida y 6 kilómetros de vuelta. Pero esa es la parte de las escuelas rurales, las escuelas por las que no nos entendemos, que supuestamente la Helms-Burton las quiere quitar, pero no va a hacer falta porque las quitó Raúl Castro. Hay otro elemento que es el que se denunció muy bien en Diario Cuba. Se han hecho una serie de trabajos sobre la pérdida de camas hospitalarias y el cierre de hospitales generales en el país en los últimos 15 años. Y cuando tú ves el número de camas que han disminuido, cuando tú ves el número de hospitales policlínicos y médicos en los que ha disminuido durante el gobierno de Raúl Castro, tú te das cuenta que Fernando Echeverría hubiera lucido mucho mejor si se hubiera indignado desde el principio con la política de Raúl Castro hacia los fondos sociales, que los ha reducido de manera drástica y brusca. Y eso está publicado en medios cubanos. Eso hay artículos de Carmelo Mesa Lao publicados en medios cubanos. Realmente ellos mienten porque, como hemos visto acá, la propia ley exime de todo tipo de acciones confiscatorias y nada a este tipo de sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que centrarnos en el hecho de que al ciudadano cubano le tenemos que exigir responsabilidad. Porque cuando Fernando Echeverría se levanta y dice: entonces, chicos, no nos entendemos, le queda muy mal actuado a él, que es buen actor, porque entre otras cosas tiene bien interiorizado que lo que está haciendo es fingiendo. No, eso ha sido patético. Realmente esos spots, no sé si se irán haciendo más, no, pero creo que llevan dos y los dos han generado una cantidad de burlas y todo. Ese tema del café, de decir que, o sea, como que nosotros sí somos unos machos porque tomamos el café. Si el café duro hay que traerlo que es la llave, o usted o pilón, hay que traerlo de Miami. Oye, días atrás, Díaz-Canel, me dijeron que fue Díaz-Canel el que reinauguró el hospital. Es Hijas de Galicia el que con el tornado sufrió por ahí por Díaz-Canel reinauguró Hijas de Galicia. Y yo conozco Hijas de Galicia. Y yo conozco una persona que estaba allí en el momento que la televisión estaba filmando el Hijas de Galicia nuevo y mandó a parar a las personas que venían con cubos de agua porque no había agua, para que no pasaran por atrás del cuadro que él estaba filmando, el periodista que lo estaba haciendo. O sea, nosotros hay que exigirle al ciudadano que por favor que sea un poco más decente. Bueno, se ha ido el tiempo muy rápido. Hay algunos temas que quizás se quedaron a medio, lo podemos ver en otros programas. Pero me parece que la conclusión principal es que todo esto que se está planteando y que supuestamente han lanzado en un Congreso de Economía es muchísimo más de lo mismo. Y frente a un escenario que realmente se está tornando bastante tenso porque el régimen está teniendo y va a tener que hacerse responsable del sostenimiento del país. Y lo que ha hecho, lamentablemente, lo que ha ocurrido, lamentablemente, durante tantos años, es el desmantelamiento de toda una economía y ahora ocurre como en los años 90, no hay con qué afrontar una situación que definitivamente se viene encima, ¿no? Entonces, les agradezco por estar por acá y nos veremos en otro programa porque
siguen llegando las noticias. Queríamos hablar de este tema de los médicos, No, y la sigue hablando inclusión. de Canel. Entonces, Y imagínate. exactamente, ¿no? Cada vez que hablan, Por favor, Canel. dan más contenido de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, les agradecemos y nos vemos en otro programa para seguir analizando la realidad aquí dentro de la isla.